Bueno, vamos a continuar compartiendo con los compañeros de Principios y Valores el plan de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio. En este caso, repitiendo por error personal, se me chispoteó poner la grabación. Pero como se trata de un tema realmente importante, me pareció honesto y sincero compartir de nuevo con los compañeros estos temas de filosofía peronista, por considerarlo realmente de importancia dentro del plan de la Escuela Superior Peronista y particularmente dentro de la concepción del mundo peronista. Creo yo, por lo menos, que cualquier peronista que conozca el contenido de lo que hoy vamos a ver quizá le alcance para tener una idea clara de lo que deberíamos ser y hacer los peronistas. Pero antes me gustaría compartir con los compañeros lo que me parece una coherencia interna y un andamiaje propio y particular del proyecto político peronista, o mejor dicho, de la concepción del mundo peronista. Porque en el primer encuentro, en el primer encuentro hablamos de la necesidad, de la importancia que tiene para Perón la formación, pero en el segundo hablamos o compartimos con los compañeros el concepto fundamental de comunidad organizada, donde Perón nos dice que la comunidad organizada nos pretende, diríamos, o tiene como finalidad o como propósito, a ver cómo es no me acuerdo bien cuál es el texto, pero más o menos la idea es, queremos una comunidad organizada donde cada hombre, cada integrante de nuestro país pueda realizarse a sí mismo en lo material y en lo espiritual, agrego yo, como siempre quiso Perón, y al mismo tiempo pueda contribuir a la realización de todos. Y esto lo presentan en el primer peronismo, en el capítulo 6 de Sociología Peronista, como el ideal de la comunidad organizada. Que después, en el encuentro siguiente, hablando nosotros de la definición de doctrina peronista, vemos que eh, ese ideal, que es un principio muy general, que si yo digo que el peronismo quiere una comunidad organizada en equilibrio permanente, ahora me salió como era la idea, queremos una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y contribuir a la realización del conjunto, seguramente muy pocos me van a entender. Pero si a eso le agrego que lo vamos a tratar de, Perón nos propone realizarlo mediante una doctrina, una finalidad, una doctrina o justicialismo que tiene como finalidad suprema, más allá o más acá de la cual no deberíamos ir, no menos, pero tampoco más. ¿Cuál es esa finalidad suprema que nos proponen? La misma de la comunidad organizada. La felicidad del pueblo, o sea, la realización de cada uno, la felicidad de cada uno de los argentinos y argentinas, cada una de las personas que conforman nuestro pueblo,
y a la, a la grandeza de la nación. Finalidad suprema, felicidad del pueblo y grandeza de la nación. Ahora, ¿cómo nos propone realizar esto? No de cualquier manera, sino mediante la independencia económica primero, sin la cual no puede haber ni justicia social ni soberanía política. ¿Y qué líneas generales de acción nos da para tener en cuenta siempre la armonía en todo, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad? En el encuentro siguiente hablamos y compartimos con ustedes conducción política. ¿Qué es conducción política? La experiencia política, la experiencia personal, militar y política de Perón, transmitida con amor a los compañeros para que, en primer lugar, seamos buenos dirigentes, remedando su ejemplo, pero además, la presentación del segundo plan quinquenal nos propone que la conducción es la filosofía de la acción justicialista, no solo en lo personal para que seamos buenos dirigentes, sino en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural, como base del segundo plan quinquenal. En el encuentro anterior vimos nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, nuestro ejemplo de militante, o sea, cómo deberíamos ser nosotros como militantes imitando el ejemplo de esta extraordinaria mujer. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es la explicación o explicitación de esta doctrina, de esta finalidad suprema, que, o sea, la explicación de lo que es, a quién está dirigido todo esto, para qué existe el peronismo, cuál es la finalidad del peronismo, a quién está dirigido el peronismo. Y eso es lo que entiendo yo, vamos a compartir hoy con los compañeros. Pero para entenderlo mejor, para entenderlo mejor, encontré en el capítulo segundo del libro Temas de Doctrina, o sea, de la anteúltima materia del plan de la Escuela Superior Peronista, un esquema de la doctrina peronista donde los compañeros nos presentan y dicen: nosotros, para los militantes, les proponemos primero conocer un esquema general de la doctrina para después que puedan, o sea, conocer el esquema, internalizarlo, hacerlo carne, transmitirlo y después realizarlo. Y voy a tratar de compartir con ustedes porque además este esquema, porque además creo que nos da una visión muy clara de lo que el peronismo o Perón entiende como filosofía y como, ¿cómo puedo decirlo? Como destinatario final de todo lo que hacemos. Entonces, en este esquema se dice: para la doctrina peronista o justicialismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y esto es el principio fundamental filosófico del peronismo. ¿Qué es una dignidad? ¿Qué es una persona digna? Es una persona merecedora ¿de qué? De todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden. O sea, coordinadamente con lo que decíamos en comunidad organizada y en la doctrina, donde decimos que se busca la realización de cada uno de las personas de nuestro pueblo, y en la doctrina decimos la felicidad de cada uno. Estamos hablando acá de que eso se basa en la dignidad.
de cada uno. Uno, uno es digno, es merecedor de. Una persona digna, una cosa digna es merecedora de. ¿Merecedora de qué? Del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden. Salud, trabajo, educación, vivienda, esparcimiento, etcétera, etcétera. O sea, lo que necesita el hombre para su realización. Y este hombre, que es una dignidad en todo el esquema, tanto para lo filosófico, lo sociológico, lo económico y lo político, los compañeros del primer peronismo nos dan eh, el contenido, diríamos, que por otro lado es una primera explicación de la definición de doctrina. ¿A quién está destinado eso cuando decimos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica? ¿Para qué todo eso? Para el hombre, para la mujer, para el ser humano, no para el dinero, ni el negocio, ni el fondo monetario, ni las corporaciones, ni mi orga, ni exclusivamente mi municipio, ni exclusivamente para las personas que integran el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. O sea, por el solo hecho de ser personas somos merecedores, merecedores, o sea, porque tenemos valores individuales. Un poco lo que yo quería decir recién. Somos merecedores por el solo hecho de ser personas. Pero además, el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo no es un hombre aislado, sino que tiene una función social, tiene valores sociales. Todo en el peronismo vamos a ver que es en función social. El ejercicio de todos los derechos no es como nos plantean estos cipayos y vendepatria que nos gobiernan ahora, que hablan de una libertad absoluta. La libertad absoluta es para que las corporaciones nacionales e internacionales nos roben lo más posible en el menor tiempo posible. Esa es la libertad absoluta, que no existe, no debería existir, por lo menos para el peronismo. Y por último, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales. Para nosotros es una armonía de materia y espíritu, que creo yo por lo menos que esto viene, porque como vamos a ver más adelante, el justicialismo es humanista y cristiano. O sea, no existe, creo yo, por lo menos yo no conozco, no soy un gran conocedor, pero no conozco otro proyecto político que le dé la importancia que le da el peronismo a los valores espirituales del hombre y de la mujer. Por eso Perón habla de una realización no solo material, alimentando nuestro cuerpo, sino también un, un alimento espiritual que deberíamos tener. Y por eso formó las escuelas fábricas, las escuelas sindicales, la escuela superior peronista, las escuelas regionales en cada una de las regionales de la CGT del país, la escuela superior sindical para la formación de los dirigentes sindicales, el Instituto Superior Juan Domingo Perón para la formación de los trabajadores que iban como representantes obreros a la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hoy lamentablemente tenemos demasiado olvidada y que desde 1955 no me voy a cansar de repetirlo para que tomemos conciencia de que hoy estamos como estamos porque desde 1955, entre otras cosas fundamentales, no tenemos una escuela nacional de formación política y doctrinaria. Y hoy el analfabetismo político de nuestro pueblo
y a veces de nuestros militantes y dirigentes es alarmante. Vamos a ver entonces, eh, vamos a tratar de confirmar ese esquema, diríamos, en el pensamiento de Perón. Y vamos a compartir textos de Perón que confirman el, ese esquema que nos legaron los compañeros en técnica del adoctrinamiento. El hombre es una dignidad, es el principio fundamental filosófico. Y Perón lo decía así el 5 de septiembre del 52. Levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre, de la mujer, del ser humano, del hombre auténtico y total. Miren cómo el concepto que tenía Perón del hombre, auténtico y total, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Esta concepción integral que tenía este hombre extraordinario con una formación realmente superlativa, creo yo, el intelectual más prominente que ha tenido nuestra historia. Entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas hace mucho bien a mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Así es el hombre para la doctrina justicialista del peronismo. Y con esa concepción enfrentamos a un mundo que se derrumba, como el de hoy 6 de diciembre del 2025, precisamente por haber destruido al hombre y a la mujer y al ser humano y a la familia. Y nos proponemos levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su excelsa dignidad humana. Esta es la función del peronismo. Esta debería ser la función del peronismo. Y la verdad que hay otro texto de Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Yo vivo acá en San Telmo, en Perón, en Capital Federal, y la verdad que ver la Avenida Independencia, pibes jóvenes tirados en la calle, y a cada 2 cuadras hay un comedor comunitario, ver media cuadra de pibes y pibas jóvenes, gente de mediana edad y ancianos con una, un plato o ¿cómo se dice? Una cosita de plástico para que le den algo de comer. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué nos dice Perón sobre que el hombre, la mujer, la persona humana es principio y fin en sí mismo, o sea que tiene valores individuales. Nos lo dice así. Nuestro sistema justicialista hace girar toda la actividad alrededor del hombre, de la mujer, del ser humano, a quien consideramos principio y fin de todas nuestras aspiraciones y nuestro trabajo. 1 de agosto del 50. Y en el modelo argentino nos dice lo siguiente. He afirmado repetidamente que el hombre es principio y fin de la comunidad organizada. El hombre es principio y fin de la comunidad organizada, por lo que no puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No hay organización posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su propia existencia. Creo yo que acá Perón hace mención al colectivismo o a quienes hacen del Estado la tarea fundamental oprimiendo la libertad del hombre, ¿no? Respecto al modelo argentino, voy a dar una opinión personal.
Desde ya es la obra póstuma de Perón y una extraordinaria obra de Perón, con una síntesis, con un contenido sintético del conjunto de la propuesta del peronismo, pero creo yo que Perón lo hizo pensando como una propuesta no a los militantes y dirigentes peronistas para que conozcan bien la doctrina, sino como una propuesta al conjunto de la militancia y la dirigencia política del país y como base para un posible proyecto nacional y popular, eh, consecuencia de ese modelo argentino para un proyecto nacional. Lo que estamos buscando a través de la Escuela Superior Peronista y lo que hizo él a través de la Escuela Superior Peronista fue transmitir no un esquema general para transmitir afuera, sino para que los peronistas sepamos bien qué es el peronismo. Primero deberíamos nosotros conocer bien lo que es la propuesta y la concepción política del peronismo para después proponerlo mediante el modelo argentino al conjunto de las fuerzas políticas del país. Por lo menos es la interpretación que entiendo yo, tiene el modelo argentino, que desde ya, en sus distintas formas y de distinta manera, Perón introduce lo fundamental del proyecto político peronista. Seguimos. El hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, o sea, tiene valores sociales, no somos entelequias aisladas. Y la verdad número 17 lo dice de esta manera. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social. Y miren qué es la justicia social para el justicialismo, que da a cada persona su derecho, pero en función social, teniendo en cuenta a los demás, teniendo en cuenta al otro, a la otra persona, al otro ser humano que tengo al lado, sobre el cual debe regir el amor, la lealtad, la solidaridad y la unidad nacional. No el odio, la venganza y la fuerza. En cuanto a propiedad, Perón ha dicho que la propiedad no es un derecho individual absoluto, sino relativo, desde que tiene no solamente una función individual que cumplir, sino una función social. 1 de enero de 1952, Juan Domingo Perón. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, todo en el peronismo es en función social, el ejercicio de todos los derechos es en función social. Nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, entendiendo en el primer peronismo el colectivismo por el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Por último, el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo tiene valores espirituales, es armonía de materia y espíritu. Y Perón lo dice así: el movimiento justicialista, profundamente humanista y popular, afirma que todos los hombres son armonía de materia y espíritu, de individualidad y comunidad. Por consiguiente, todos son iguales, todos somos iguales. No hay clases privilegiadas. Existe una sola clase, la de los hombres y mujeres que trabajan. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto a ello, que representa los valores materiales, o sea, el alimento del cuerpo, en las conquistas del trabajo, ha dado una dignidad
al hombre, a la mujer, al ser humano, al trabajador, que representan los valores espirituales. Por último, por eso cuando el peronismo levantó la bandera de la justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual: la dignificación de los trabajadores argentinos, la dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. (1951) Y vamos a ver ahora, teniendo en claro estos conceptos de que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad que es principio y fin de todo lo que debería ser nuestro principio y fin de todo lo que hacemos, de que tenemos una función social, no somos entelequias aisladas y que somos armonía de materia y espíritu. Los compañeros del primer peronismo nos hablan de la filosofía peronista, de la cual voy a compartir con ustedes solamente conceptos muy, muy fundamentales en la definición que encontramos en filosofía peronista. La filosofía peronista. Este movimiento que nosotros hemos llamado justicialismo representa en el campo filosófico la elección de una tercera posición, que no está con los sistemas del siglo XVIII y XIX, o sea, liberalismo, no está con el liberalismo, pero tampoco con lo que se pronuncian por el colectivismo, que ya como dije antes, por colectivismo se entendía en el primer peronismo el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, o sea, los que dan preeminencia al Estado sobre las personas. He afirmado que la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral, como todo lo que ha hecho Perón, integral, no aquella a la que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos. Olvidando a los clásicos, la filosofía se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaños y divagaciones incontroladas donde el pueblo no existe. Todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social, como es el peronismo, como debería ser el peronismo, debe tener una sólida justificación filosófica, que es la que estamos compartiendo, compañeros. Y vamos a ver la definición de filosofía peronista que nos transmiten en el libro Filosofía Peronista. Pero teniendo en cuenta de que filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista son la teoría o la explicación de la definición de doctrina peronista. Filosofía peronista es la explicación del hombre, la mujer, el ser humano al que está destinada esa definición o esa finalidad suprema. La, so la sociología peronista es el principio fundamental sociológico, es la justicia social. El principio fundamental económico es la soberanía, la independencia económica. Y el principio fundamental político es la soberanía política. Entonces, política peronista es la explicación de la soberanía. Economía peronista es la explicación de la independencia económica. Y sociología peronista es la explicación de la justicia social. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y vamos a compartir estos conceptos que creo que nos dan una idea clara de lo que es el peronismo.
que es lo que pretendemos y creo seguramente pretendió Perón con el plan de la Escuela Superior Peronista, tener una idea de conjunto, una idea clara, una idea profunda de lo que deberíamos ser y hacer para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Filosofía etimológicamente, como hemos escuchado tantas veces, quiere decir amor a la sabiduría. La palabra está compuesta por dos vocablos griegos desde ya. Filo, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría, amor a la sabiduría. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Analizaremos por partes esta definición. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros cuando nos hablan de que es una nueva filosofía de la vida. Una nueva filosofía de la vida. Es una nueva orientación de pensamiento y de acción, claro que sí. Totalmente, yo diría diametralmente distinta a lo que estamos viviendo hoy, pero revolucionaria y progresista en el buen sentido, que llamamos nueva en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía argentina y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy que podemos polarizar en liberales y totalitarias y ahora libertarias, peor todavía. El creador de esta nueva orientación, don Juan Domingo Perón, no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensara las aspiraciones más nobles de los hombres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. Esta praxis verdaderamente revolucionaria, conjunto de ideas y realizaciones, las dos cosas, ideas y de realizaciones, es totalmente nueva en el mundo. O como dice Perón, en comunidad organizada, con una doctrina propia, nueva en el campo mundial. Es una filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre y de la mujer y del ser humano, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual. Siempre las dos cosas, lo material y lo espiritual. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad, si le diéramos la importancia que merece y la transmitiéramos y la realizáramos primero los peronistas en Argentina. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad, un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollados y equilibrados. La armonía en todo. Un hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano, su fe en la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano. Tal es el alcance de la primera parte de la definición que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Es simple. Vamos a ver la explicación que nos dan los primeros peronistas. Seguramente, se me ocurre ahora agregar esto, hablando de simple, seguramente todo el plan de la Escuela Superior Peronista, en todos sus aspectos, fue particularmente, ¿cómo puedo decir?, supervisado por Perón. A Perón no se le escapaba ninguna liebre. Y todos los conceptos tienen, de todo el plan de la Escuela Superior Peronista, tienen una armonía total. O sea, la doctrina peronista, el justicialismo
es una filosofía simple, porque la filosofía peronista es simple en su estructura, va sin rodeos a la verdad, enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve con principios sencillos y concretos, fácilmente inteligible para cualquier mentalidad, claro que sí. A Perón lo entienden todos los que quieren entenderlo desde ya, hasta el más humilde. Basta que esa mentalidad esté guiada por el sentido común, nada más, y por un modelo de comprensión de las necesidades humanas, que tenga al hombre, a la mujer, al ser humano como principio y fin, como lo deberíamos tener nosotros y como en general lo tienen todos los humildes de nuestra patria. Es doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, inspirada en la realidad eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas. Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo. Claro que sí. Casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en un plano abstracto, donde no llega la realidad de la vida. Están hechas para servir a ciertas élites que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones, mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que le muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Deberíamos tener nosotros, los peronistas, una facultad de filosofía para desarrollar estos conceptos de la filosofía peronista, que evidentemente no es la que se enseña hoy. Es práctica la filosofía peronista, porque enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista, de todo el peronismo. Perón, todo lo que enseñó y lo que dijo es para hacerlo. Por eso es una filosofía de la acción, como nos presenta también a la conducción, como una filosofía de la acción. No habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre en general, sino que da el criterio para resolver los problemas de la vida. La afirmación de Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología. Las soluciones dadas por Perón a viejos problemas, después de tantos años de inacción de los partidos políticos, me voy con Marisa, son la mejor demostración de la practicidad de esta filosofía. Hasta mañana. Mi señora que se va con una amiga. Una amiga del alma. Una amiga del alma, sí, claro. La secretaria de Derechos Humanos. Seguimos nosotros con la filosofía justicialista, que es popular. Es popular porque se preocupa primordialmente del trabajador, que siempre fue dejado de lado por la filosofía, antes y ahora, y del conjunto de estos que constituyen lo que despectivamente se llama la masa popular. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su, estamos hablando, esto está escrito en 1953-54, compañeros, Repito una vez más, los problemas que enfrentó Perón son exactamente iguales a lo que estamos viviendo. Quizá ahora estemos peor todavía, porque no me voy a cansar de repetirlo para que tomemos conciencia, hace desde 1955 que no se transmiten estos conceptos en forma de escuela organizada, permanente, etc. Y yo invito a los compañeros que me están escuchando ahora y que me escuchen después
a hacernos cargo de formar una escuela en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos la militancia, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es la despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. Y la formación es para llegar al conjunto del pueblo, pero siempre, ¿para qué? Para que el pueblo nos acompañe libre y voluntariamente en la realización de nuestro proyecto político, como fue el pueblo del 17 de octubre. ¿Cómo querría Perón que fuera nuestro pueblo como el del 17 de octubre? ¿Por qué? Porque actuó por su cuenta, nos dice él en Conducción Política. ¿Y por qué actuó por su cuenta el pueblo del 17 de octubre? Porque estaba enseñado. Lo dice Perón y eso es lo que quiere él mediante la información y la formación, que debería ser permanente. Y que nuestros enemigos lo tienen absolutamente claro y todos los días, desde hace demasiado tiempo, nos ponen los temas para que hablemos nosotros de pavadas mientras nos roban lo más posible en el menor tiempo posible. Y nuestro pueblo sumido en la absoluta miseria. Esto quiere decir que no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino también el pueblo, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Mejor experiencia que la que tenemos no existe, compañeros. La filosofía peronista es popular. Para los primeros, o sea, para los liberales o neoliberales y ahora los libertarios, porque librados cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos, no hay nada común que permita hablar de pueblo. No solo no hablan ahora de pueblo, sino que directamente vienen a destruirnos. Y lo dicen a boca de jarro. Y nadie o casi nadie dice nada. Lo único común es la competencia, como hoy, que no une sino que separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás, como hoy. En los liberales, los libertarios y lamentablemente también en la mayoría o muchos de los nuestros, que como están formados en las universidades donde solo se estudia liberalismo y marxismo y ni una gota de peronismo, están impregnados de esta concepción del mundo y de la vida. Lo único común es la competencia, que no une sino que separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Se anteponen los ideales nacionales que nos propone Perón por los intereses personales o de grupo, o por los lugares personales o de grupos. Para los segundos, los colectivistas, parecería a simple vista que el pueblo ocupara el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva resulta ser este el privilegiado, manejado en muchos casos por una élite también. En cambio, la doctrina peronista o justicialismo o justicialista es popular. ¿Por qué? Porque tiene al pueblo como objetivo supremo. La felicidad del pueblo, ¿cuál es la finalidad suprema que deberíamos tener todos y todas? La felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. ¿Por qué es popular? Pues se le ofrece verdadera y convincente al pueblo, de modo que ésta la adopta en un sentimiento espontáneo de su alma, si lo transmitiéramos, si lo transmitiéramos. Por eso, de su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión, como todo lo que hizo Perón.
porque tenía como única finalidad el hombre, la mujer, el ser humano, expresada en nuestro pueblo. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Y es lo que deberíamos seguir haciendo nosotros, para lo cual hay que estar muy bien informado y formado, porque para hacer esto hay que tener mucha, pero mucha convicción, porque el enemigo no perdona, compañeros y compañeras. Y si hacemos la independencia económica y no los dejamos robar, se enojan y mucho, como se enojaron con Perón y con todos los peronistas que honesta y sinceramente buscaron la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por otro lado, la filosofía peronista es profundamente cristiana y vamos a ver por qué. Prosiguiendo con el análisis de la definición de justicialismo, debemos señalar que el verdadero cristianismo, no el, el expresado, sino el realizado, es una característica esencial del justicialismo. Yo diría la doctrina social de la Iglesia, ¿no? No solo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón y de Evita, agregaría yo, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, o sea, materia y espíritu, individuo y comunidad, que es la auténtica valoración cristiana, claro que sí. De fondo, no de forma, de contenido, no de continente. ¿Y por qué decimos profundamente cristiana? Es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo. Miren los detalles. En la igualdad de todos los hombres, para nosotros por lo menos. En el amor al prójimo, sin omitir la condenación de los explotadores y esclavizadores, cuyo mayor ejemplo lo tenemos en Evita. Y además en lo que nos dice Perón ya en el año 46. El amor es lo único que construye. El odio, la lucha, destruye, como nos está pasando desde hace demasiado tiempo. Respeto a la propiedad privada, siempre que no se torne perjudicial para la sociedad, o sea, en función social. Todo en el peronismo es en función social. La limitación de los poderes del Estado, no como hoy, donde el Ejecutivo hace lo que se le canta y casi nadie dice nada. Reconocimiento de la dignidad del trabajo y del trabajador, la estabilidad de la familia y consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad. Para el peronismo siempre ha sido así. Por el sentido social de la justicia que deberíamos tener y hoy no existe en nuestra República Argentina, y respeto integral a la persona humana. Es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias, como nos dice Perón en un montón de lados. Y por sobre todas las cosas, es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo por el amor, el divino recurso. Aquí se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, prédica y acción de Eva Perón, como decíamos antes, ¿no? Si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, ¿dónde hemos de encontrar nosotros los peronistas y las peronistas un ejemplo más puro de aplicación que en la banderada de nuestro movimiento, la extraordinaria y queridísima Evita?
Si él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa existencia. O como dice ella, creo que en La razón de mi vida, cuando creo que dice que si nos dedicamos por la militancia a trabajar por los demás, es más o menos lo que deberíamos hacer. El verdadero sacrificio es dedicar la vida a los demás. Además, nuestra filosofía es profundamente humanista. La doctrina justicialista está centrada en el hombre, al considerarlo como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, como ya compartimos antes. Y en consecuencia, nuestra doctrina se dedica al hombre, a la mujer, al ser humano, individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Se basa, pues, en el principio, también aceptado en cierto modo por las concepciones individualistas, de que nada hay superior al hombre, pero que no se respeta. Es profundamente humanista nuestra filosofía, pero dichas concepciones, cuando se refieren con tanto elogio al hombre, lo hacen para señalar los méritos de los que pertenecen a su clase, a la oligarquía o ahora a las corporaciones. Su concepto no abarca al hombre de pueblo, al trabajador. Por el contrario, tanto los humanistas del pasado como las élites cultas de nuestra oligarquía y de los de hoy también menosprecian al hombre del pueblo, a los humildes, en los términos brutales, en los términos brutales de planeros, etcétera, etcétera. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo los llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre como si el Robinson Crusoe fuera posible, vivir solo en una isla, cerrando los ojos a la realidad fundamental de su y de nuestra naturaleza social. El justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre de pueblo, en los trabajadores, en el amplio alcance de ese término, trabajador intelectual y trabajador manual, el Homo sapiens y el Homo faber, que dicen en otros lados, reivindicando a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la clase de los y las que trabajan. En medio de la aguda crisis total de valores que flagela a la humanidad contemporánea, esto está escrito en 1954, explicando lo que nos está pasando en 2025, el justicialismo, haciendo una revisión popular y verdaderamente democrática de los valores vigentes, encuentra los elementos positivos para la estructuración de una corriente humanista popular. Esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de los problemas insolubles hasta hoy, si sacamos el bastón de mariscal y nos hacemos cargo de transmitir todo esto en cada uno de nuestros ámbitos de militancia. De modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval, porque el nuestro cuenta con un hombre más libre y por lo tanto
con una conciencia más capaz, como nos dice Perón al presentar la comunidad organizada el 9 de abril de 1949. Y con estos compañeros y compañeras quería, quería compartir con ustedes este texto porque me parecía fundamental en, en el plan general en el plan general de formación de la Escuela Superior Peronista, porque si no entendemos que para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano debería ser el principio y fin de todo lo que hacemos, realmente estaríamos como estamos desde hace demasiado tiempo, bastante fuera del camino, me parece por lo menos. Bien, si me permite algunas palabras como para Sí, conversar sí, Gabriel, por después de eso esta estamos, por eso estamos. exposición maravillosa. Eh, Perón partió de una idea en la cual él dijo, cuando presentó la doctrina, yo no hice nada, dijo, solamente descubrí lo que ya estaba, como que lo organizó, ¿no? Tuvo esa gran, algo que fue más allá de un hecho de humildad, fue como una inteligencia brillante, Sí, porque sí, eso se ve después, como lo da usted en este desarrollo, por ejemplo, cuando dice que es una filosofía que cualquiera la puede comprender, entre otras cosas porque es una filosofía práctica. Entonces, él tuvo esa conciencia de decir, es algo que existía, yo solamente lo organicé, lo presenté, y luego todos lo tenemos que construir. Entonces, es como que esta es una filosofía que no parte de un hecho individual, sino que claro. todos la van a construir, aunque esté esa doctrina, aunque sean pensamientos abstractos, densos, porque esto es denso, pero a su vez es muy claro. Entonces es algo que uno lo puede llevar a la vida cotidiana y nos va a llevar tiempo para seguirlo madurando y lo podemos hacer en la práctica y no solamente como una filosofía racional, sino porque como lo hemos visto y la compañera Eva se encargó de enfatizarlo, es también por lo emocional, por el amor, por esa profunda trascendencia que siempre está subyacente en todo este pensamiento. Escúchame, vos querrías decir que sería la expresión del alma del pueblo, diríamos, o sea, una expresión integral de lo que vive y siente nuestra gente humilde, nuestro pueblo. Todos, porque digamos, no es una filosofía de élite, como usted lo dijo, es una Eh, filosofía para todos y es profundamente práctica. Eso es lo interesante, sí, que sí, en la marcha está, en la marcha, en todos ámbitos, está, está todo en todas las manifestaciones del justicialismo, está la idea. Cuando dice los sueños de San Martín, no sé qué, dice, en la realidad efectiva lo debemos a Perón. Eso es una cuestión profundamente práctica y muy inteligente. sí, sí, Está tan tergiversado, hay tanta maleza puesta alrededor de esta idea extraordinaria, que bueno, una de las tareas es esa, tratar de esclarecer. sí, sí. Y de esta idea, cada uno hacerlo práctico en la vida personal de uno. No, más bien. Digamos, no es una cosa que uno la tiene que aprender intelectualmente, sino que solamente se realiza esta filosofía, ya que hablamos hoy, en la práctica. Otra cosa que quería decir que yo lo tengo en libro en electrónico, que es Filosofía Peronista, Sí, que tiene varios capítulos. Perón sí, hace como una especie de retrospectiva de ideas de distintos pensadores de la historia. sí, Es sí, como si iluminase hacia atrás un montón de pensamientos y propuestas que de alguna manera él los objetiza, los objetiva. sí. Habla de Platón, de Descartes.
montón de pensadores y Como termina antecesores, hablando ¿no? Como antecesores los antecesores. Sí, mm, sí. sí, Y yo bueno, creo que, termina hablando de la ética, no, una seguro, profunda ética. claro, claro. Primero hombre bueno, ¿no? Y después si saben algo mejor, decir en otro lado. Sí. Sí, sí, El mal no deja pensar. y seguramente, por, por individualismo, ¿no? O sea, por no tener en cuenta al otro, ¿no? Otro día Sí, uno me decía, el hombre bueno es el que tiene en cuenta al otro, el hombre malo es el que no lo tiene en cuenta. Y creo que es una definición claro, bastante clara, ¿no? O sea, como nos pasa ahora con los cipayos estos que nos están gobernando. No sí, tienen en cuenta al ser humano, ¿no? Por eso creo sí, yo, Gabriel, la importancia de esta materia en este sentido. Y sobre todo sí. el esquema, el contenido del esquema a mí me ayudó muchísimo para entender el sentido profundo del justicialismo, ¿no? Y la importancia de esta concepción filosófica centrada en el hombre, ¿no? En el ser humano. Bueno, y usted lo da de una manera magistral, muy Bueno, directa y gracias. muy No, profunda. está bien. Así que eso es No, fantástico. yo lo que hago es compartir con los, no, yo no, ojalá yo hubiera tenido esta capacidad. Lo que hago es compartir con los compañeros las enseñanzas de Perón y Evita. Lo que pasa es que estoy convencido, sí, de la valía y de la importancia de esto para que volvamos a conseguir de nuevo la felicidad de nuestro pueblo que tanto se merece, ¿no? Pero bueno, Y eh, hablando de lo que usted habla, de los cipayos, vendepatria, todo esto, yo creo que en realidad el problema está adentro, está de nuestro lado. claro, seguro. Eso, ellos no son un problema. El verdadero problema lo tenemos dentro Adentro, de nuestras claro. vidas. Y porque no tenemos formación nacional como quería Perón desde el 55. Y así es como querer tener un médico sin facultad de medicina, ¿entendés? Sale Y un... porque tenemos ciertos conductores, entre comillas, que no son peronistas, que están disfrazados, que tienen ideas distintas y que quieren tergiversar el peronismo Yo, diciendo que es, sí. que en realidad no es. Yo respecto a eso pienso que al no haber habido un plan de formación nacional desde el movimiento, cada uno nos hemos formado como hemos podido. Algunos muchos, otros pocos, otros nada. Algunos están en el peronismo con buena intención, y hacen las cosas que pueden, y otros con mala intención, desde ya usando el peronismo para beneficio propio. Pero yo creo que el problema central es el que plantea Perón en el capítulo segundo de Conducción Política y la solución que nos plantea en el tercero. O sea, si no tenés una convicción profunda de los ideales, de trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, trabajás para vos y los demás que revienten, que es lo que me da la impresión de que está pasando en todo el ámbito político. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si queda tiempo para algún otro. Y la solución que propone Perón es reemplazar el caudillismo, el caciquismo, o sea, a estas opiniones personales o de grupos por una doctrina, o sea, una finalidad común, que trabajemos todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Pero para esto Claro, lo que él dice, tenés que estar muy convencido. convertir la masa en pueblo. Claro, claro, como nos dice Evita, ¿no? Con No sé conciencia si social. usted conoce el caso de este, no sé, ideólogo, pensador ruso, Dugin, que vino a estudiar el peronismo y quedó asombrado. Claro, pero claro, es que es la propuesta política más sublime que hay en este momento en el mundo. No hay, a no ser, yo no conozco por lo menos otra, que tenga como finalidad suprema la felicidad de su pueblo y la grandeza de su nación.
como concepto filosófico, como concepto político, como finalidad Porque, suprema de su propuesta política. porque además no excluye a nadie. Claro, claro. O Es sea, una unidad de la diversidad. claro, sí, sí. Todos somos seres humanos con los mismos derechos y obligaciones. Nada, nadie es ni más ni menos que otro. Pero bueno, en eso estamos, Gabriel, tratando de Bueno, persuadir a todo el que se pueda de la importancia de la formación nacional para sí, lograr, como quería Perón, una unidad de concepción nacional, o sea, tener todos la misma finalidad, porque él consideraba al pueblo argentino como un movimiento nacional. Y sí, para sí. eso tenés que tener, como toda organización y todo movimiento, una organización espiritual, o sea, una finalidad común y una organización material para realizar esa finalidad común. Y creo Bueno, y que, con mucha alegría, porque Perón era una persona muy optimista sí, claro, y, y tenía un gran sentido del humor también, sí, y muy inteligente. Bajo frases que parecen humorísticas, esconden cosas muy profundas. sí, sí, yo Y creo que muchos de esos dichos que quedaron. creo que fue el intelectual más prominente que hemos tenido en la historia, yo lo digo siempre. En el Cuando él sentido, dice, por ejemplo, dice que en Argentina hay gente de derecha, de centro y de izquierda, dice, pero en el fondo todos somos peronistas. Parece una broma eso, eh, pero, o no lo pero, es. Dice, todos representa somos eso. argentinos, claro, Ah, y todos todos estaríamos representados por el justicialismo, claro. porque no es una secta, es una totalidad ese pensamiento. Por lo menos la propuesta es una totalidad Sí, 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 en sí, la sí. que podrían y deberían entrar todos. O sea, todo lo que hizo Perón y Evita fue para el conjunto del pueblo argentino. Y Evita lo dice muy claro en Historia del Peronismo, ¿no? Sus grandes Bueno, por amores. eso en nuestro sistema político, digamos, tenemos que pasar del antiperonismo al no peronismo. O sea, el problema es el antiperonismo. Ahí se Sí, juntan todos los que están en contra. Si pero fuesen no peronistas, a lo mejor dentro de 300 años podrían pensar en algo parecido no, pero al justicialismo. yo coincido con vos que la culpa de que haya tanto antiperonismo en parte fundamental es nuestra, porque no, si no lo transmitimos, el enemigo no perdona y no duerme. Tiene Sí. un plan perfecto. Y estos cipayos y vendepatria no son los que tienen la conducción del plan desde ya. El enemigo está más arriba. Sí, Estos son sí, sí, ya lo sé. realizadores. Y lo trágico nuestro es que nadie habla del enemigo. Pareciera que no tenemos enemigos y Es nos cierto. están esquilmando, ¿no? Pero bueno, En ese sentido, cuando Perón dice que la verdadera política es la política internacional, él claro. siempre habló de una inserción muy inteligente, que no se da, digamos, de una manera totalmente clara a primera vista, sino que se da en tomar decisiones en donde haya que tomarlas, Sí, sin prejuicio, pero yo siempre con un creo, objetivo. yo creo que tanto la del 55 como la del 76, como la de Menem, como esta, y como la de Macri, no, estos son los monigotes que usan. Este, Y la de Alberto también, sí, pareciera que que tal vez fue también la peor, fue una de las peores de la algo- democracia. algunos dicen eso, sí. Este, hay un texto de Perón que yo lo escuché los otros días y no, después se me perdió un audio en el que Perón explica
por qué en el 55 él podía haber hecho fusilar a todos los capitostes, pero él Sí. explica ahí, esta revolución no la hace esta gente, además de que entraría una guerra civil en Argentina, etcétera, etcétera. Los que están armando esta revolución es Inglaterra y este, que por otro lado fueron los que apoyaron a la Armada en todo, en municiones, en estrategia, en todo. Pero Perón lo explica diciendo que igual para poder ganar en ese momento tenía que haber una unidad latinoamericana lo suficientemente consolidada como para hacer frente al enemigo que realmente nos quería destruir, como fue la fusiladora del 55. A Este, mí me parece que esa decisión de él fue extraordinaria, la de irse, la de no, tomar esa no, seguro. decisión de no confrontar. Pero, Para mí pero fue, no pocas personas pueden tomar una decisión así. sí, teniendo el poder que tenía él, o sea, pero yo creo que la razón fundamental es que la finalidad de él siempre fue la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y él como militar sabía muy bien que una guerra civil que seguramente se iba a dar, porque el enemigo no eran los de la No Marina, tenía, sí, no tiene límites, no tiene límites. claro, y además tenía la experiencia de la Guerra Civil Española, Sí, conocía perfectamente. Y sobre eso, por ejemplo, yo estuve en España del 62 al 66, en Logroño, un pueblito de Logroño. Y me acuerdo haber escuchado de gente humilde de los pueblitos de la montaña hablar de que estamos hablando del año 63, 64, de que se quería vengar de Juan, de Pedro, de Andrés. Cuando se vaya Franco, yo me voy a vengar de Juan, de Pedro, de Andrés, como consecuencia de la guerra civil española que había sido del 36 al 39, ¿no? Mire usted las consecuencias, todavía la están padeciendo esa y división todavía la en están España. padeciendo, todavía la están padeciendo. Por eso Perón no quiso armar, algunos decían que, no sé, querían armar al pueblo, que habían comprado unas pistolas, qué sé yo. Perón siempre Nah, estuvo en contra de eso. Él siempre estuvo... y encima dicen que la mandó a comprar Evita. Mirá si Evita va a Sí, ser, va a hacer algo sin la anuencia de Perón. ¿No? Eso no han leído nada de Evita, ni han, pero eso él lo dice explícitamente, porque el manejo de las armas y el manejo militar es de profesionales. Él lo tenía muy claro eso. más bien, que lo tenía claro, más bien. Macanudo, Gabriel. Bueno, muy amable por estas clases, ¿eh? No, Te por agradezco favor, mucho. Nos estamos viendo la próxima. en la próxima, sí. Eh, Bueno, muchas gracias no, entonces. al contrario.